¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal del enviado, a este canal de aventuras en el tiempo y sobre todo de conocer la verdadera historia de Jesús de Nazaret, o por lo menos yo lo contemplo así. Y bueno, pues vamos a comentar un poquito por dónde nos quedamos. Son 459 páginas las que llevamos ya de libro. Estamos en un momento de explicaciones, en el libro en el que nos cuentan cómo fue el prendimiento de Jesús, cómo los judíos al final se ven obligados a pedir ayuda a los romanos porque piensan que en la cumbre del Monte de los Olivos, donde Jesús está con 50, 60 griegos y apóstoles, eso no lo cuenta la Biblia tampoco, pues saben que están armados y creen que podían defenderse. Entonces no son suficientes judíos como para ir directamente a por ellos y como que le hacen un poco el lío al Imperio Romano, diciendo que podrían ser peligrosos si se defienden, que podría haber pelea. Y Roma, para no verse perjudicada en una reyerta así, pues directamente manda una patrulla junto con los judíos y prenden a Jesús. Nos están explicando eso en este momento. Jesús ahora mismo se encuentra dentro de la casa de Anás, junto con Juan Zebedeo, y en el patio de fuera está Jasón, está Pedro. Estamos a punto de vivir ese momento en el que Pedro niega 3 veces al maestro, antes de que cante el gallo. De hecho, ya lo ha negado una vez. Y bueno, pues estamos en ese momento que José de Arimatea le cuenta a Jasón todo lo que pasó, todo cómo armó Judas el plan para el prendimiento de Jesús. Judas no solamente dijo dónde iba a estar Jesús y a qué hora, sino que ayudó a tender el plan junto, hacer la trampa junto con los judíos. Ojo. Vamos a seguir leyendo un poquito, ¿vale? Y vamos analizando. Le dice José de Arimatea al final del capítulo anterior, el resto ya lo conoces, le está contando lo que ya sabemos. Sí, lo conocía, pero varios detalles seguían sin explicación. Por ejemplo, ¿por qué el Iscariote se despegó del pelotón? Lo lógico es que si debía conducir a los soldados y a los levitas y sirvientes del templo hasta la finca de Getsemaní y revelar a la turba la identidad del rabí, no se hubiese separado en ningún momento de sus secuaces. Además, si la intención del suboficial romano era capturar a un supuesto jefe celota y a su grupo, ¿por qué Arsenius se contentó con prender a Jesús de Nazaret? ¿Por qué no asaltó el campamento? Claro, es que a los romanos les dicen que son un pelotón celota que va contra Roma. Los engañan de esa forma para que Roma suba allí. Porque a Roma le importa un pito las peleas de ellos. Lo que no quieren es que les salpique a ellos. Ya sabéis que los romanos, si les salpicaba a ellos, pues tenían problemas de perder su cargo. Como dije, en la mañana del sábado siguiente quedaría despejada la primera de las incógnitas. En cuanto a la segunda, el propio Poncio me daría una explicación en mi próxima visita a la Torre Antonia. José, naturalmente, no pudo aclararme estas dudas. Ni él ni Ismael se habían atrevido a unirse al pelotón que salió del templo minutos después de las 12:30 de la noche por la Puerta Dorada. En cuanto a mi pregunta de por qué el maestro había sido traído a la casa de Anás, en lugar de ser trasladado de inmediatamente hasta la presencia de Caifás, el de Arimatea, evidentemente cansado, comentó: «Feliz tú, Jasón, que no tienes que vivir las constantes intrigas de estos hombres impuros. No lo sé con certeza. Pero tengo entendido que Anás y su yerno están de acuerdo para retener al maestro en un lugar hasta que Caifás consiga reunir a un máximo de sacerdotes adictos. De esta forma, el juicio será implacable. La ley señala además que el Consejo del Sanedrín no puede reunirse antes de la primera ofrenda. Están haciendo tiempo para coger los máximos sacerdotes para ejecutarlo directamente, para que no haya lugar a dudas y lo ejecuten a Jesús». ¿Y a qué hora tiene lugar ese primer sacrificio? A las 3 de la madrugada. Como ves, aún tenemos tiempo. Quizás se obre el milagro que tanto deseamos. Y José concluyó su detallada exposición, afirmando que aquel reptil llamado Caifás, con el fin de no levantar sospechas, ni siquiera entre sus propios hombres y servidores, había ordenado a 2 de sus confidentes que pagaran espléndidamente al optio romano para que, en contra incluso de la opinión del jefe de los policías del templo, condujera a Jesús de Nazaret al palacete de su suegro, Anás. El de Arimatea se despidió indicándome que tenía intención de entrar en la residencia del ex sumo sacerdote y hacer cuanto estuviera en su mano, e incluso sobornar al viejo Anás, para que Jesús fuera puesto en libertad.
Al verlo desaparecer en el interior de la casa, no pude reprimir un sentimiento de tristeza por aquel leal seguidor del maestro. Estaba en su derecho de alentar la esperanza. Lo que él no podía saber es que esa esperanza había muerto mucho antes, en el huerto de Getsemaní. Claro, José de Arimatea, que es un hombre pudiente de la época, de hecho es el que compra el cuerpo de Jesús cuando lo bajan de la cruz, porque si no a Jesús lo habrían tirado en una fosa común. Va a intentar sobornar a Anás para que suelte a Jesús, pero le tenían tanta rabia que no era por dinero. Se me oculto en la oscuridad del patio, informé a Eliseo del curso de los acontecimientos, rogándole que me avisara poco antes del alba. En aquellos instantes eran las 3 de la madrugada. Volví al fuego. Pedro, absorto en sus pensamientos, ni siquiera había advertido la llegada de José de Arimatea. Se había sentado detrás de los levitas, cubriendo su calvicie con el manto. Supongo que aquel gesto poco tenía que ver con el frío reinante y sí con su ardiente deseo de que nadie volviera a descubrirle y delatarle. Los policías y sicarios del Sanedrín seguían dándole vueltas a las tradiciones y leyendas sobre los demonios. En la residencia de Anás todo parecía tranquilo. No se le ve movimiento alguno, ni señal de violencia o agitación, y supuse, erróneamente, que el interrogatorio del exsumo sacerdote se desarrollaba sin incidentes. Debía llegar algo más de media hora sentado muy cerca de Pedro cuando se aproximó al corrillo una segunda mujer. Era más joven y por la indumentaria deduje que se trataba de otra sirvienta. Se colocó junto a la puerta, a la portera, y ésta, al verla, se inclinó sobre su oído izquierdo, musitándole algo, al tiempo que señalaba a Pedro con la mano. La recién llegada forzó la vista, pero por la forma de entornar los ojos supuse que era miope. Entonces dio unos pasos rodeando a los congregados al amor de la lumbre. Y al llegar junto al apóstol retiró de un manotazo el ropón que ocultaba la cabeza de Simón, gritándole: ¿No eres tú uno de los fieles de este Galileo? Ojo, que viene otro acontecimiento histórico. La inesperada exclamación de la hebrea asustó por un igual a los levitas y a Pedro, y el discípulo, pálido como la cal, se levantó a trompicones, encarándose con la muchacha. «No conozco a ese hombre», gritó con más fuerza que su inquisidora, «y tampoco soy uno de sus discípulos». Pedro había puesto tanta vehemencia en sus frases que las arterias del cuello se hincharon y su rostro se tornó púrpura. Los ojos del aterrorizado amigo de Jesús se despegaron casi de sus órbitas, mientras un finísimo hilo de saliva se descolgaba por la comisura izquierda de sus labios. La contundencia de Pedro fue tal que la sirvienta retrocedió asustada, escapando del lugar en dirección a la puerta de la casa. Esta vez los sirvientes y policías permanecieron unos segundos con la vista clavada en el desdichado pescador. Pedro, aturdido, dio media vuelta, separándose del fuego. Creí que su intención era huir del recinto y poco me faltó para salir tras él. Pero no, Simón, a pesar de su debilidad, seguía amando al maestro. Qué poco y qué pobremente se ha escrito sobre la tortura interna de este primitivo Galileo, consciente de sus errores, dominado por el instinto de la supervivencia y forzado por su temperamento a aquel trágico callejón sin salida. Tuve que hacer denodados esfuerzos para no correr a su lado y consolarle. Sin embargo, el objetivo de mi misión logró imponerse y esperé. Apoyado sobre las rejas del muro, Simón, encorvado y silencioso, golpeaba una y otra vez su cabeza contra los hierros. Temí por su integridad física. Aquellos cabezazos secos y continuos, en lugar de lastimarle, parecieron devolverle una cierta serenidad. Y al rato, después de secarse las lágrimas con una de las mangas del manto, se reincorporó al grupo. Sinceramente, aquella actitud del apóstol, volviendo al fuego, me hizo reflexionar, haciéndome olvidar, incluso, su detestable y hasta cierto punto comprensible conducta. Las iglesias, especialmente la católica, han juzgado y clasificado este episodio de las negaciones como un suceso lamentable por parte de Simón Pedro. Pero muy pocos teólogos y moralistas parecen tener en consideración un atenuante que dice mucho en favor del renegado. Pedro podría haber abandonado el patio de Anás después de su primera traición, y no lo hizo, y tampoco se retiró después de la segunda, y de la tercera y de la cuarta, porque aunque los evangelistas citen 3 negaciones, hubo en realidad una más, aunque también es cierto que esa negación extra no tuvo un carácter público.
Quiero decir con todo esto que, si bien Pedro no se comportó dignamente, no es menos cierto que su sola presencia en el lugar le redime en buena medida de aquellos momentos de debilidad. Claro, ¿qué se refiere? Que solamente se cuenta que Pedro negó al maestro 3 veces, pero no se cuenta que él podría no haber estado allí y se quedó preocupado por ver lo que le pasa a su maestro. Lo que pasa es que como humano que era se asustó y estaba asustado porque sabía que te podían matar, pero aún así se mantuvo allí, preocupado por su maestro. El testarudo Galileo no estaba dispuesto a imitar a los compañeros que habían huido monte a través y remontando el miedo. Y remontando el miedo, se acomodó como pudo entre los sirvientes, los cuales, dicho sea de paso, en ningún momento se convirtieron en acusadores ni le molestaron. Al menos los hombres que, hasta ese momento, se apretujaban en torno a las llamas. Pero la mala suerte quiso que, al rato, el grupo se viera incrementado por media docena de sacerdotes, llegados, al parecer, de la residencia de Caifás, y que traían la misión de coordinar y controlar el traslado del Nazareno. Después de solicitar información de los levitas allí reunidos, 4 de esos sacerdotes se dirigieron al interior de la casa, y los 2 restantes permanecieron junto a la fogata. Desde un primer momento se sintieron atraídos por la animada conversación sobre las supersticiones del pueblo judío. Alguien había mencionado a Lilith, y la polémica se encendió de nuevo. Por lo visto, el tal Lilith era el sobrenombre que recibía uno de los diablos más famosos. La mayoría de los presentes aceptaba su existencia, clasificándolo como demonio mujer. Este curioso espíritu centraba sus ataques como mujer que era en los hombres, y más concretamente sobre aquellos varones que se atrevían a permanecer solos en su casa. Se habla de un demonio mujer que ataca a hombres. Y solo el divino, bendito sea su nombre, sabe cuándo puede presentarse, remachó otro de los servidores del Sanedrín. La creencia en cuestión no fue muy bien recibida por uno de los sacerdotes, un tal Mardoqueo, más conocido en Jerusalén por Petagia, y al que ya me refería anteriormente, como consecuencia de su gran facilidad para las lenguas. Conocía, según el pueblo, más de 60 idiomas y dialectos, de ahí su apodo, Petagia, de la palabra patag, abría las palabras al interpretarlas. Ese sacerdote, responsable también de uno de los cepillos del templo y hombre de gran cultura, se burló de tales patrañas. Las risotadas de Petagia indignaron a uno de los policías, quien, señalando primero a Pedro y después al interior de la mansión, exclamó: «Puedes reírte cuando quieras, pero mira a ese Galileo. Tú mismo asististe a su entrada triunfal en Jerusalén a lomos de un jumento. No tuvo la precaución de colocar una cola de zorro o un trapo rojo entre los ojos del borguillo, y fíjate lo que le ha deparado la fortuna». Están diciendo que como Jesús no hizo eso, ahora mira lo que le está pasando. En ese instante Simón cometió un nuevo error. Irritado con aquella arraigada superstición hebrea, intervino en la discusión, intentando aclarar a los presentes que el rabí de Galilea no necesitaba protegerse con tan absurdas supercherias, y que su poderío era tan grande que, si así lo deseaba, podía hacer bajar fuego de los cielos y arrasar el Sanedrín sin tocar siquiera a los inocentes. Dice esto delante de ellos, pues ya centra todas las miradas en él. Los levitas y servidores del templo no prestaron mucha atención a la valiente pero inoportuna defensa de Pedro. Sin embargo, Petagia, que había captado al instante el duro acento galileico del apóstol, se encaró con él, desviando el rumbo de la conversación hacia un derrotero que abrió de nuevo las carnes de Simón. «Tú tienes que ser uno de los seguidores del detenido. Este Jesús es un Galileo y tu forma de hablar te traiciona. Hablas como un verdadero Galileo». Antes de que Simón pudiera reaccionar, uno de los sicarios del Sanedrín, aquel que precisamente había hablado de la milagrosa curación de Malco, refrendó al descubrimiento de Petagia, desvelando a todos un hecho que, hasta ese momento, había pasado inadvertido. «Tú, además», exclamó alarmado, «estabas en el camino del Olivete. Yo vi cómo herías a mi pariente». Aquello cambió las cosas. Ya no se trataba únicamente de una más o menos veladas acusaciones por compartir la doctrina de Galileo. La última afirmación podía arrastrar al apóstol a un fulminante arresto, como culpable de agresión a uno de los esbirros del sumo sacerdote. Acordaros que Pedro le corta por aquí la oreja a uno y le pega en el hombro, y Jesús lo cura.
Y entiendo que fue esa circunstancia la que realmente hizo estallar los nervios de Pedro. No se trataba ya de negar a Jesús, sino sobre todo de evitar tan peligrosa acusación. Algunos de los levitas se pusieron en pie, blandiendo sus porras en actitud amenazante, y posiblemente hubieran prendido a Pedro. De no haber sido así, por el torrente de juramentos que empezó a brotar de su boca, aquella obscena y agria retaila de imprecaciones en la que el descompuesto amigo del Nazareno llegó a incluir a su propia madre y a sus hijos, frenó los ímpetus de los policías. Y cuando finalmente el acorralado Galileo juró por el oro del tesoro del templo, abriendo su manto en forma que todos pudieron comprobar que no ceñía espada, aquellos serviles personajes terminaron por dejarle en paz. Jurar y poner por testigo al templo era importante, pero hacerlo por el oro de dicho su santuario lo era mucho más. Cuando Pedro vio alejarse el fantasma de su arresto, dio media vuelta y muy despacio, procurando no levantar nuevas sospechas, se distanció de la hoguera, arrastrando los pies sin fuerzas y con el ánimo duramente castigado. Fue a sentarse en las escalinatas de mármol de la puerta. Durante unos minutos no me atreví a moverme del fuego. El desdichado discípulo había enterrado el rostro entre sus pequeñas y callosas manos, acompañando su evidente desesperación con una ininterrumpida y rítmica oscilación frontal de su cuerpo. Eran las 4 de la madrugada. La penúltima y tercera negación pública se había consumado. Ya había negado a Jesús 3 veces. En silencio seguía dominando a Jerusalén. El silencio seguía dominando a Jerusalén. A lo lejos, muy de tarde en tarde, se escuchaba alguno de los numerosos perros callejeros que yo había visto en mi paso por la ciudad santa. Fijaos, las 4 de la mañana, todo en silencio. Por eso dice, el silencio seguía dominando a Jerusalén. Fueron aquellos casi siempre lastimeros aullidos los que trajeron a mi memoria otro hecho que precisamente aún no había registrado. Pedro había negado a su maestro por 3 veces, y sin embargo yo no había oído el famoso canto del gallo. No es que esta anécdota me preocupara excesivamente, y mucho menos cuando estaba viviendo y sufriendo las angustias de Simón. Totalmente deshecho y abatido junto al portón de entrada de la residencia de Anás, sin embargo, y mientras esperaba la llegada del alba, procuré afinar mis oídos. Mediando sobre este particular, comprendí que los gallos de Jerusalén no podían haber iniciado sus característicos cantos por la sencilla razón de que aún faltaban más de 1 hora para amanecer. Aquel viernes 7 de abril, como ya he citado en otras ocasiones, la salida del sol se produjo a las 5:42 horas. En algún momento llegué a creer que los evangelistas habían vuelto a equivocarse. Las 3 negaciones, como digo, ya se habían producido, y los cronómetros monoiónico del módulo marcaban las 4 de la madrugada. Pero no, esta vez no hubo error, aunque las versiones de los escritores sagrados tampoco coinciden al 100%, pero debo ajustarme a un escrito orden de los acontecimientos. Cuando estimé que Pedro podía haberse tranquilizado, yo también me retiré del grupo de los levitas. Me dejé caer junto al discípulo y acerqué mi mano a su hombro izquierdo. Pedro se sobresaltó de nuevo, interrumpió aquel movimiento casi catatónico y al comprobar que era yo, suspiró aliviado. Durante un buen rato casi no hablamos. ¿Qué podía decirle? Al poco, Pedro, que había ido recuperando la normalidad, me miró fijamente, expresando una idea que aún me dejó más confuso. ¿Has observado, Jasón, con qué habilidad he destruido las acusaciones de esos serviles esclavos del templo? Una sonrisa mecánica acompañó las inesperadas palabras de Simón. Entonces comprendí que su máxima preocupación en aquellos momentos no era, como yo había creído, el innoble hecho de haber renegado de su amigo. Nada de eso. Pedro, en mi opinión, no tenía una conciencia muy clara de que había traicionado a su maestro. Lo que le había angustiado y aterrorizado era la amenaza de un posible encarcelamiento. Esta sospecha, que fue ganando terreno en mi corazón, se vio confirmada por los sucesivos comentarios del apóstol, felicitándose a sí mismo por haber sido capaz de evitar su identificación. Pedro todavía no ha caído en la cuenta de que ha negado a Jesús, sino que se ha salvado. Esas mujeres, además, añadió Pedro, que prácticamente expresaban en voz alta sus pensamientos, no tienen autoridad moral, no pueden interrogarme, no tienen derecho, no lo tienen. El Galileo repitió aquella monótona cantinela como si necesitara justificar su actitud, y en ningún momento recordó o se refería a Jesús.
No creo equivocarme si digo que el pescador no cayó verdadera y definitivamente en la cuenta de su sucio gesto hasta que no escuchó el canto de los gallos de la ciudad. Solo entonces recordó la profecía del maestro y asumió todo el peso de su infidelidad. Cuando le interrogué sobre la suerte que había corrido sus compañeros, Pedro no supo darme razón. Lo ignoraba todo. Solo recordaba que, cuando se hallaban a escasos metros de la empalizada de piedra del huerto de Simón, algo le obligó a detener su huida, y ciego de rabia se ocultó entre los olivos, dispuesto a seguir a la chusma que había capturado al rabí. Y allí continuamos hasta que pocos minutos antes del alba, la portera y la sirvienta que habían comprometido la seguridad del apóstol con sus preguntas volvieron a la carga. Se acercaron sin previo aviso hasta nosotros, y sin levantar apenas la voz, la guardesa le comentó en tono sereno y de provisto de aquella malicia inicial: estoy seguro que eres uno de los discípulos de este Jesús, no solo porque uno de sus fieles me pidió que te dejara pasar al patio, sino también porque mi hermano te ha visto en el templo con este hombre. ¿A qué negarlo? Y por cuarta vez Pedro volvió a negar cualquier conexión con el Nazareno, pero en esta oportunidad su negativa fue mucho más fría y calculada. Sus anteriores razonamientos sobre la falta de autoridad legal por parte de las mujeres para acusarle y la circunstancia de que este nuevo ataque no hubiera sido hecho en público fueron, a mi entender, decisivos. Pero ni Pedro ni yo contábamos con que, justo en esos momentos, cuando la claridad del nuevo día apuntaba ya por el este, en el interior de la mansión empezaban a escucharse algunas voces. Nos pusimos en pie al tiempo que uno de los domésticos de Anás salía precipitadamente alentando a los policías. Todo sucedió tan rápidamente que apenas sí pudimos reaccionar. De pronto, en el umbral de la puerta apareció el maestro. Seguía atado, junto a él Juan, el soldado romano, y otros dos sirvientes de Anás. Por espacio de un minuto, mientras los levitas del templo se organizaban para conducir al preso, Jesús levantó levemente la cabeza, girando su rostro hacia nosotros, que seguía a su derecha y a poco más de 2 metros. A la luz parpadeante y rojiza de las antorchas, la mirada del Galileo se clavó única y exclusivamente en la de su amigo Pedro. Jesús no sonrió, pero en sus ojos partió un profundo mensaje de amor y piedad. Con aquel gesto, Jesús llegó como nunca hasta el aturdido corazón del renegado. Las palabras sobraban. El maestro parecía saber lo ocurrido durante aquellas casi 3 horas en el patio del exsumo sacerdote. Y Pedro, al recoger aquel intenso mensaje, empezó a evaluar en profundidad la gravedad de su culpa. En esos momentos, cuando el soldado romano situado a espaldas del Nazareno le preguntó violentamente, le empujó violentamente, obligándole a descender las escalinatas, un gallo de las proximidades rasgó el silencio del alba con un canto largo y estridente, y el amigo del maestro palideció. Vamos a dejarlo por aquí. Hay diferencia, de cómo nos lo han contado a cómo fue. Se me ponen los pelos de punta. ¿De qué forma Pedro, sin darse cuenta, negó a Jesús no 3, sino 4 veces, antes de que cantara el gallo? Así se lo dijo Jesús. Y tú, Pedro, Simón Pedro se llamaba, me negarás 3 veces, dijo, antes de que cante el gallo. Él no se estaba dando cuenta que era ese momento. Y en el momento en que él ya lo ha negado 4 veces, que todo lo hace por defenderse a él, porque no piensa que está haciendo nada malo al maestro, sino que intenta que no lo arresten a él. Incluso, fijaros, cuánto lo quería, que estaba ahí arriesgándose, pero no se dio cuenta de eso. Cuando Jesús lo sacan de esa casa, lo mira fijamente, pero con una mirada, según relata, de paz y de compasión. Y entonces canta el gallo. Y él se da cuenta de que la profecía se ha hecho realidad, que es la que le dijo, y tú, Pedro, me negarás. Y Pedro, cuando se lo contó días antes, Jesús le dijo, yo nunca te negaré, maestro. Pues ahí está, así fue. Así que, amigos, bueno, de aquí ya para adelante nos vamos a enterar qué es lo que ha pasado en esa casa y sobre todo lo que le van a hacer a Jesús. Ya entramos en esta parte de la tortura de Jesús y cómo fue el tema de la crucifixión y demás. Esos serán los siguientes capítulos, porque daros cuenta de que ya llevamos 469 páginas de 700 y pico.
Es decir, el libro ya está llegando a su parte final, a su desenlace, ¿no? De aquí hacia adelante. Muchísimas gracias a todos por seguir ahí. Dejadme un comentario, que me da alegría ver que me escribís. Y nada, un abrazo para todos, salud y suerte. Cuidaros. Chao.